Las 7:01 el día de San Martín de Braga, Braga, Portugal. Queda claro, este fue el gran apóstol del Reino de los Suevos, que comprendía una parte de Galicia, algún pedacillo de Asturias, un trozo del norte de Portugal. Vamos, los suevos, esos de los que se supone que algunos nacionalistas gallegos, ellos siempre dicen galegos, debe ser que dejan de hablar español, que es otra de las lenguas de Galicia, cuando les da el telele. Pero este básicamente lo que se dedicó es a perseguir a las brujas, con un éxito limitado, porque en general todos los cultos antiguos, ligados a los ríos, etcétera, eso que se llama la cultura celta, que también se asocia al Atlántico, teniendo en cuenta que en mi pueblo, que está en el monte allá arriba y más cerca del Mediterráneo, también había un poblado celta, también eso es falso, como casi todas las tontadas que se dicen sobre la antigüedad. Pero lo que se dedicó es básicamente a perseguir herejes, a unos los quemaba, otros los degollaba, y a poner un poco en orden la Iglesia, y la verdad es que lo consiguió. No sé si para bien o para mal, supongo que para bien, pero en todo caso en lo que acertó fue en las parroquias. El hombre vio que el núcleo real de la población estaba en los pueblos. Además, en la estructura de Galicia siempre ha sido de pequeña propiedad, eso que se ha llamado minifundio, por la naturaleza misma de Galicia, que no son grandes extensiones para cultivar, sino que son pequeñas extensiones que pueden ser fértiles, pero que enseguida tropiezan con una montaña, con un río, con un valle, en fin, no son regulares como en el sur. ¿Por qué hay grandes extensiones en el sur? Hay latifundistas, no es porque haya latifundistas, es porque la tierra se presta a ese tipo de cultivo. En el sur, en el norte no, en mi pueblo menos. Pero bueno, el caso es que San Martín hizo una tarea, prácticamente es el creador de la iglesia en parte gallega y en parte de la zona norte de Portugal, digamos desde Oporto hasta Tui. Y nada, pues felicidades a los Martínez, y aunque sea con un día de retraso y porque lo celebramos hoy donde se celebra, pues a los Pepes, a los Josés, a los Pepitos, a las Pepitas, a las Josefinas, a las Josefitas y demás variantes de este nombre. Hoy les llevamos en Libertad Digital un informe que dice que ya está prácticamente prohibido el Día del Padre. ¿Y quién prohíbe el Día del Padre? Los colegios que pagan los padres. ¿Por qué lo hacen los colegios? Porque los colegios viven bajo la dictadura de la izquierda comunista, que es una colección de cretinos como no ha habido en la historia de la humanidad, tampoco en la historia de la izquierda. Tampoco. Los comunistas entendían que había padres y madres, estos no. Estos no. Bueno, ¿y por qué tienen que quitar el Día del Padre? Yo propongo que ese día los que lo quiten no cobren el sueldo. Porque hay que pagar a unos imbéciles que obedecen el dictado de toda la basura que tenemos instalada en el Consejo de Ministros. Porque estos son ritos sociales que políticamente se quedan triturados, demolidos por un capricho de todas estas mutantes, la PAM y la patapum, que tenemos mandando. ¡Qué gentuza! Bueno, y hoy empieza la primavera, así que suben las temperaturas. Tampoco demasiado, pero bueno, ahí estamos. En Madrid nos vamos otra vez a unos 20 grados, Sevilla la máxima con 25 y la mínima, Palencia y Burgos, ojo, que estamos de nuevo bajo cero, 1 bajo cero. Bueno, y vamos ya con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo con no sé yo cómo catalogarlo. Lo que sí estaba haciendo para este libraco de la derecha, que si Dios quiere y con la ayuda de la Virgen del Tremendal acabar esta semana, es repasar todos los antecedentes de la moción de censura. Y lo que queda claro es que algo que venía diciendo ya hace tiempo, y es que Podemos es una cosa y Vox es otra, creía yo. Es decir, una cosa es un partido totalitario, creo que busca imponer una dictadura en España, de hecho lo está consiguiendo. La última animalada ha sido la ley de bienestar animal y de malestar humano. Pero antes la ley trans, la ley sí, o sea, la ley suelta violadores y todas las barbaridades en materia de memoria que ha impuesto además la ETA, que son los que mandan en este gobierno. En este gobierno mandan los terroristas, los golpistas y los comunistas. Sánchez gestiona el caos, pero nada más. Bueno, entonces se supone que Vox, que empieza como un movimiento social de rechazo tanto a la izquierda, sobre todo tras el golpe de Estado en Cataluña, por su cobardía, como a la derecha por su absoluta incompetencia y no menos cobardía que la de la izquierda, el siniestro Mariano Rajoy,
El autor de esa... Escribía Jesús Cacho este fin de semana, de esta La policía golfa, los Villarejos de Fernández Díaz, que a cambio de llevárselo crudo y de hacer una pasta y tal, pues se dedicaban a espiar a todo el mundo, básicamente a espiar y a trabajar contra los enemigos de Rajoy. O sea, Rajoy es un sujeto verdaderamente repugnante. Ha sido una calamidad para la derecha española y para España en general. Que lo pasee en andas Feijóo demuestra que a él no le importaría volver a ser como Rajoy. Y de ahí viene el éxito de Vox. Vox se encuentra con 3 millones de personas, camino de 4, hartas de la cobardía patológica del Partido Popular, de su incompetencia ante el golpe de Estado y de sus ganas de no hacer nada y dejarse incluso arrebatar el gobierno por pereza, que eso es lo que fue la moción de censura de Sánchez. Pero lo que era un movimiento social de repulsa a la dictadura ideológica progre y a la cobardía del Partido Popular, de Mariano Rajoy, pues tenía que convertir, y yo lo pedí más de una vez, que asumieran que ya eran un partido político. Cuando tú tienes 52 escaños en las Cortes, no eres un movimiento social, eres un partido político, que tiene que actuar con los criterios normales de un partido político en una democracia parlamentaria, con todas las dificultades que tiene el Parlamento y la democracia con un déspota como Sánchez, que quiere imponer una dictadura aquí y traer su republiquita del jardín de su casa. Y en un primer momento, Vox actúa así. Si lo recuerdan ustedes, la época primera de Vox en el Parlamento es también la de Ortega Smith en el juicio de los golpistas catalanes, es también la gran victoria que obtienen en Cataluña cuando se hunde Casado. Es decir, no ha pasado mucho tiempo de eso. Y es también cuando en esa época estaba Macarena Olona, llevan a los tribunales al gobierno por cerrar ilegalmente el Parlamento 2 veces, cuando el virus, y ganan, y lo ganan. Es decir, Vox actúa como tiene que actuar un partido político, dentro de la ley y aprovechando los resortes de las instituciones, que son muchos, si es que uno quiere trabajar. Antes, ¿qué había? Antes había dentro de ese movimiento un folclore político de partido puramente testimonial, de un movimiento que ha llamado un movimiento gamberro, digamos teatrero, que es típico del Yunque, esa secta que no existe, pero claro que existe. Hazte oír es el Yunque. Totalmente, pero esto es declarado en sede judicial, también en el libro lo cuento en detalle, me ha tocado estudiarlo. Pero lo peor de eso, ya no es que sean muchos o pocos del Yunque, es que es una sociedad secreta. Como sociedad secreta se miente hasta en casa. Entonces si alguien del Yunque le pregunta si es del Yunque, te dirá que no. Esto es un problema, pero un problema serio. Yo, por supuesto, creo que hay muy pocos en la cúpula de Vox. El problema no es que haya pocos o muchos, es que como no se persiguen, porque nadie ha dicho este es del Yunque. Aquí lo hemos dicho, por ejemplo, en 7NN. La cadena que monta esta gentuza. Digo gentuza porque como estaban todo el día haciendo programas contra mí, el que los montaba el Cuquerella ya no los monta, ya lo han echado. Pero queda otro, Luis Losada Pescador. Todos vienen del área de Intereconomía, donde echaron a Dávila, director de la Gaceta de los Negocios, por un artículo contra el Yunque. ¿Cómo mandaría? ¿Y cómo mandan? ¿Y qué caracteriza a esta gente? Lo he contado aquí y les molesta mucho, pero me alegro de que les moleste. Yo cuando los malos se molestan con lo que digo, lo paso muy bien. Esta gente piensa que tiene que venir el reinado social de Cristo en la tierra. Son unos psicópatas mexicanos que tenían razón en defender la religión católica contra los masones, que además eran asesinos en México, pero que no tiene ninguna lógica una sociedad secreta en una sociedad democrática. Y esto es importante. Esto es importante. Una sociedad secreta no sobrevive en una sociedad democrática, o no sobrevive una sociedad democrática al poder político de una sociedad secreta. Es lo que siempre se ha criticado de la masonería. Pero la masonería no era tan secreta. Esto sí lo es. Ocultando incluso a la familia, captando menores, mediante una serie de brutalidades que acabaron en los tribunales y acabaron perdiendo. Eso ha tenido lugar aquí, en la Comunidad de Madrid. Todo esto se oculta. Bueno, yo aclaro. Pero en 7NN, ya digo, echan a uno, pero dejan al otro. ¿Por qué? Porque en la cúpula de Vox, que es de donde creen que van a pescar, porque hay casi 4 millones de votos, o había, vamos a ver lo que queda después del esperpento de mañana, pasado, porque es un esperpento, pues ahí
existe la idea de cuanto peor, mejor. Cuanto peor vaya esto, mejor, porque ya llegaremos nosotros en el caos, y dentro del caos, que en realidad es el apocalipsis, el fin de los tiempos, pues estos aparecen como los gestores del valle de Josafat. Son una auténtica gentuza, no tienen ni 2 dedos de cerebro, pero tienen una capacidad despótica para atropellar a los demás, para no dejarles hablar. Y esa costumbre se veía en gestos de hazte-oír, como por ejemplo perseguir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, en su día Cifuentes, luego me parece que le tocó a Garrido, luego ha sido a Díaz Ayuso, insultándolas, asesinas, abortistas, asesinas. Es decir, ese tipo de comportamiento propio de las dictaduras, que es lo que son. Ahí estaba el folclore de hazte-oír, pues era por ejemplo Rocío Monasterio, que repito, hazte-oír era el yunque, es el yunque, como profesionales por la ética. No es que estuviera pensado, no es que era el yunque. Es igual que las organizaciones de Sendero Luminoso, que se llaman organismos generados. ¿Esto qué quiere decir? Que no eran autónomos, que la hazte-oír estaba dirigido directamente por la gente del yunque. Y ahí es donde vimos por primera vez a Rocío Monasterio poniéndole las esposas delante a Artur Mas. Lo que eso le hacía a Artur Mas era poder presumir luego en Barcelona, porque estas cosas no tienen ningún recorrido, no sirven para nada. Eso es como la tarta de Ruiz Mateos contra Oller. Te pego leche, decía, mamarrachadas, que al final favorecen al agredido. Pero bueno, como no tenían que dar cuentas a los votantes, porque no los tenían, los votaban 40.000, bueno, esta costumbre de partido testimonial, de partido marginal, sin más horizonte que poner sobre el tapete, y eso ya es importante, siempre que eres consciente de lo que haces, una serie de debates políticos que también una parte del PP, la parte liberal, ha querido imponer y el partido no les deja, o les deja muy poco. Y eso es también cierto y sigue siendo cierto. Pero empiezan a funcionar como una secta, como un grupo muy pequeño, de media docena de personas, no más, que toman las decisiones de un partido que tiene entre 3 y 4 millones de votantes y más de 50 escaños. Y este partido tiene 2 salidas: convencerse que son un partido y actuar en el sistema, o actuar como cuando eran más jovencitos, montando el número. Y es por lo que han optado. La historia de la moción de censura es la historia de un cambio absoluto de discurso prácticamente cada semana. Esto empieza en el mes de diciembre pasado. Empieza en diciembre. En diciembre dice, bueno, es el momento del asalto al Tribunal Constitucional. Va a Abascal, que tiene clavada, esto es una patología suya, personal, la moción de censura anterior. Ahora que se dedican a insultarnos a mí, a Ana Rosa y tal, bueno, los únicos que les hemos dado cancha en estos años dicen que de bien nacidos es ser agradecidos. Estos no lo son. Pero Abascal, que es la mejor persona de lo que hay allí, pero que al fin y al cabo es un político, pues al presentar la denuncia en el Tribunal Constitucional contra el asalto, los intentos de cambio de leyes, y luego en diversos momentos siempre presentando denuncias, digamos que el modelo Macarena Olona, que era luchar dentro de la ley con los recursos de las instituciones, que son muchos cuando tienes además más de 50 escaños, incluyendo la moción de censura al presidente, para relevarlo, para poner otro presidente. Ese es el sentido de la moción de censura. Bueno, pues es Abascal el primero que habla de la moción. Mejor dicho, la primera que habla de la moción es Inés Arrimadas. Ha caído Casado, que insultó a Abascal cuando la primera moción. ¿Y dónde fue Abascal a refugiarse? ¿Dónde le dimos los primeros auxilios? Donde está sentada Vanessa Vallecillo. Estaba al día siguiente de que le dijera que chapoteaba en la sangre de las víctimas, que pisoteaba textual la sangre de las víctimas de la ETA, que estaban en un buen estado de shock, y con razón. Pero aquí yo siempre he defendido que Vox es un complemento necesario para que el PP sea alternativa, siempre que entienda que es un complemento. Si lucha en el mismo terreno que Vox, pues que luche, pero si no, es un complemento. No lo ha hecho. Se ha impuesto una lógica de partido. Y la lógica de partido es yo. Y han cogido, puestos al yo, pues al yo más grande y más vetusto que hay por Madrid, que es Ramón Tamames. Esto, ¿qué tiene de malo? Hombre, tiene de malo que esto no es una moción de censura. Esto es un número publicitario que se va a volver contra los que lo montan.
No. ¿Va a ser presidente del gobierno? No. ¿Puede ser presidente del gobierno? No. ¿Quiere ser presidente del gobierno? No. Entonces, ¿qué quiere? ¿Dar una conferencia? Bueno, pues se va al Ateneo. Pero, ¿hay una moción de censura a Abascal? Sí. ¿Es Abascal el candidato? No. ¿Va a hacer el discurso? Sí. ¿Lo va a hacer antes? Sí. ¿Le va a contestar Sánchez? Sí. Pero no va a contestar a Tamames. No. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una tomadura de pelo facilitada por este grupo pequeñísimo que ha empezado a dar vueltas en torno a sí mismo. A alimentarse de toda la información de dentro, nada de fuera. Nadie, pero ojo, nadie de Vox, esto ni Podemos en su peor momento se ha atrevido a decir esto de Tamames es una mamarrachada. Un tío que dice que un niño Down es una desgracia y que solo por eso se justifica el aborto. Un tío que dice que España es una nación de naciones o supernación. Que dice que hay un nuevo estatuto, tendría que haber para Cataluña, que sea la nación catalana, patatín y patatán. O sea, un tío que dice que el cambio climático es lo que más respetan y de lo que son partidarios, no existe, dicho sea de paso. El 80%, ahora ya lo ha ascendido a 90% de los votantes de Vox. ¿Qué lo ha visto una encuesta? Debe ser de Tezanos. O sea, un tío que está para allá. Excepto en el culto a sí mismo, que es verdaderamente idolátrico. Y nadie, cualquiera puede meter la pata. La noción de censura de Abascal, su discurso era malísimo, un desastre. Pero es igual, lo arregló Casado insultándolo, porque nos quedamos con lo fundamental. Esto no hay quien lo arregle. Y lo malo es que nadie puede levantar la voz. Y el camarada Iván el horrible, no el terrible con el soviético, pero por allí, sigue dando ya más entrevistas que Tamames, atacando a la prensa exactamente a los mismos medios que ataca Podemos, exactamente, y con los mismos argumentos. ¿Quieres ser editor? Pues funda un periódico, crea una radio, págate una televisión, te la pague papá. Ayer, la entrevista que hacía en El Mundo era para echarlo, pero de la política. Tú no entiendes la democracia. Tú eres Pablo Iglesias. Si quieres, conde de Pablo Iglesias, pero... Y este es el problema estructural de Vox. Actúa como si fuera todavía un partido testimonial, un movimiento, y no como un partido político responsable. Esto para la derecha es letal. En el PP se las dan oye, qué bonito, qué bien. Vox se está hundiendo, no, si Vox se hunde la alternativa también. Esto es así. No lo entienden. O sea, ni el PP cada día más progre. He visto ahora un corte de la candidata de Extremadura, chico, pero si parece de más Madrid o más Mérida, no sé cómo le llamarán. O sea, una lerda del PP que es la caricatura de Borja Semper. Pero vamos a ver, ¿pero usted a quién quiere representar? Se representan a sí mismos. Son grupos endogámicos de profesionales de la política. Y antes Vox tenía la ventaja de que venían de la sociedad. Ahora me temo que ya no salen de donde están. Vox hace un despliegue mediático en las horas previas a la moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez, que arranca mañana en el Congreso de los Diputados. La actualidad política pasa por esta moción que va a centrar el debate parlamentario el martes y el miércoles y que ha provocado que el Consejo de Ministros se tenga que adelantar a este lunes. Este fin de semana, el candidato a la presidencia de gobierno, Ramón Tamames, ha concedido 3 entrevistas a 3 medios distintos, el Debate, ABC y La Vanguardia. En esta última, el candidato destaca la valentía de Vox y reconoce que Abascal barajaba más candidatos. Preguntado por la Nación de Naciones, Tamames no pone en duda la expresión y sobre el gobierno aclara que cree que no funciona por la coalición. Me parece que es Cervantes que decía, es de nación toledana, uno es nación de donde nace. Las primeras naciones en Canadá son las tribus indias y las naciones originarias son en Estados Unidos. Bueno, pues hay un concepto de nación muy variable, y tengo claro que España es supernación, es una nación de naciones. Eso sí lo tengo claro. Yo voy a criticar lo que es la labor de un gobierno y creo que ese gobierno no funciona porque es Frankenstein. No, este gobierno no es Frankenstein, Sánchez es Frankenstein. Y tú eres más tonto que hecho de encargo, Ramón, con perdón de la edad, y estoy harto de la edad. Yo también tengo una edad. O sea, respeto a la edad pasa por respetar a las personas. Y si dicen es una estupidez, pues es una estupidez. Sean viejos, jóvenes, niños, gatos o maragatos. Esto es una sandez. El concepto de nación política, que implica el sujeto de la soberanía, se refiere a quién es el propietario de un país.
Y la soberanía nacional no es donde ha nacido uno, sino quién decide el presente y el futuro, quién es propietario de ese país. En la Constitución primera española, la de Cádiz, una de las primeras del mundo, dice: la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. No dice la nación de Toledo, la nación de Orihuela del Tremedal, la nación de Orcasitas. No, no. Esto es una majadería de un señor que piensa que por su edad se le respeta cualquier estupidez. Eso es una idiotez. Eso es una idiotez. Cuando se discute la nación española es porque se niega que la nación española, que todos los nacidos en España, seamos los dueños de toda España. Eso es la soberanía. Eso es lo que niegan los separatistas. Y eso es lo que niega también Ramón Tamames, por estas sandeces de la nación. La nación política es el sujeto de la soberanía, los dueños, los propietarios de España. Esto lo entiende cualquiera, menos un señor infatuado, borracho de sí mismo, atendido por una colección de cretinos que creen que se puede hacer marketing con estas cosas. Con esto no se hace marketing ni mercadeo ni nada, se hace el ridículo. Esto es ridículo. Ridículo el que lo dice, ridículo los que lo promueven y sobre todo ridículo los comisarios que encima se meten con los medios que criticamos esa ridiculez. Que hay que ser ridículos. Ellos, naturalmente. El gobierno está contento, hombre, claro. No tenemos que hablar de la ley de la animalada, de la ley de las ratas, de la atrocidad de la ley suelta a violadores, de la ley de la ETA. O sea, no tenemos que hablar de la ruina de las clases medias, del desastre de los precios. Estamos atendiendo a la conferencia de un señor que está más para allá que para acá, pero no por edad, sino porque hace tiempo que está más para allá que para acá. Se dedica a hablar de sí mismo, de una gran consideración por su obra, sobre todo la continuación de La Regenta. Solo por eso ya vamos. Se ve que ahí no han leído mucha literatura nadie. El grupo de Amurrio y el grupo de los Monteros, ninguno ha leído nada. Pero si no, la idea de hacer la segunda parte de La Regenta es decir, para, Fernando, ¿qué dices? Pero este no es el loco que hizo la segunda parte de La Regenta. Sí, pero es que es el correlato histórico. Anda ya, hombre, anda ya. Bueno, en todo caso, el gobierno parece contento. Sí, el gobierno afronta con aparente normalidad la moción de censura. El Ejecutivo insiste en cuestionar la abstención del Partido Popular y establece un vínculo entre ambas formaciones, Partido Popular y Vox, del que precisamente Feijóo quiere huir. Escuchamos a Bolaños y al presidente del Partido Popular este fin de semana. ¿Cómo es posible que el señor Feijóo se abstenga en una moción de censura que presenta un partido como Vox, que quiere ilegalizar partidos políticos que no piensan como ellos, que quiere acabar con el sistema público de pensiones y que quiere encarcelar a mujeres cuando interrumpen voluntariamente su embarazo? Va a ser un balón de oxígeno. Nosotros no vamos a contribuir a insuflar aire a un gobierno que ya no solamente está en funciones, sino que está en tiempo de descuento. Esto, bueno, Bolaños efectivamente también se ha vuelto más loco que Tamames, ¿eh? Tamames tiene la excusa de la edad, Bolaños no tiene ninguna excusa, es el poder el que lo ha emborrachado y lo ha vuelto tarumba. Yo lo he tratado antes y la palabra que nos decía estas sandeces. Es igual, en la política te vuelves idiota, es así. Yo lo he visto con gente, bueno, cuando conocí a Aznar no decía palabra. Escuchaba todo el tiempo con esos ojos así, que parecían los de Franco en África, era realmente como carbones encendidos, te miraba, uy, daba así un poco de tal, callaba, la simpática era Ana Botella, él callaba y escuchaba. En cuanto fue presidente no para de hablar, lo sabía todo, cómo se iba a la luna, cómo se volvía, que era el uranio, que era Plutón, que era todo lo sabía. Al tenis, mucho mejor que Alcaraz, al fútbol, mejor que Zidane, al baloncesto, lo sabía, bueno, Gasol y él, la poesía, Jim Ferrer y él, todo. Dice, bueno, ¿y eso qué ha pasado? El poder. El poder te vuelve loco, eso es un hecho. Bueno, ¿y para qué está sirviendo esto? Pues para que hablemos de Tamames y no del Tito Berni. Hablamos del Tito Ramón y no del Tito Corrupción.
Tal y como les cuenta Libertad Digital, la trama del Tito Berni aludía a contratos con el Ministerio cuando se refería a la fundación de la que formaban parte Job, Álvarez y Calviño y hasta 14 secretarios de Estado en su patronato. En conversaciones interceptadas y que forman parte del sumario, empresarios como el conocido como Pepe el Drones se refiere a la Fundación Internacional como el Ministerio y se da por hecho que los contratos se consiguen gracias a la influencia del general. Tal y como cuenta ABC, el Gobierno conocía las irregularidades de la Fundación desde el año 20. Bueno, igual que hemos sabido este fin de semana, dirá usted sí lo del Madrid, ¿qué del Madrid? Ah, que jugaron he leído que decían así gana el Madrid porque no le pitaron una falta al Madrid. Bueno, ayer no solo supimos que el Barça se ha gastado 1.200 millones de pesetas en comprar árbitros durante 22 años, que esos títulos no valen nada. Ir a jugar a Barcelona es como ir a jugar a Alicante con la ventaja de que en Alicante de que hay mejor tiempo. O sea, eso no es una liga, eso es una banda. El Barcelona ha corrompido el fútbol español, pero por completo en los últimos 22 años. Y ningún otro, el Barcelona. Si van a jugar ahí, bueno, pues que vayan. Lo que hemos sabido es que el socio de Piqué, a quien llamaba Jerry, es decir, Rubiales, alias Rubi para su Piqué, con el que compartió el robo, para llevarlo a Arabia, de la Supercopa de España, que hizo un negocio cuando era el capitán y jugador del Barça, Piqué, sabía desde hacía un año que la Fiscalía estaba persiguiendo a Negreira. Y cuando le preguntan a Rubiales, ese señor que tiene aspecto de delincuente del Este, y es un delincuente, sin ninguna duda, ya lo veremos en el juicio, pero más bien del sur, él dice que es de Motril, yo tiendo a negarlo, yo creo que es del RIF. Este tío va y dice que no ve ninguna incompatibilidad, ningún conflicto de intereses, y le están preguntando por lo que había robado, 7 millones y pico de euros equivalente a 1.200 millones de pesetas. Dice, no hay ninguna. Claro, ¿qué incompatibilidad va a haber con los negocios del Barça si él tenía uno con Piqué? Son unos ladrones, unos sinvergüenzas. Dicen, es que ahora viene el Mundial, que se lo queden. Es mejor que sobreviva el fútbol a no que vengan aquí al Mundial como en Qatar, a robar. A mí que más me da el Mundial si lo voy a ver en televisión. ¿Para qué? Para que se lleven comisiones, ya lo hemos visto con las Olimpiadas de Barcelona. No se ha recuperado nunca Barcelona de aquella estafa. Y España tampoco. Pero ni la Liga ni la Federación tienen que seguir. Hay que echarlos a todos. Hay que empezar a organizar el fútbol desde abajo. Y las sociedades enfermas que funden su liga. El Barça con el Mollerusa. Óptima Mayores. Sí, vamos a dar un consejo para aquellas personas mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad, que no quieren perder esta propiedad, pero que necesitan liquidez a final de mes. Su opción puede ser esa hipoteca inversa de Óptima Mayores. Vamos a dar el teléfono donde pueden pedir su estudio personalizado y además gratuito. Es el 900-800-864, 900-800-864 o visitando optimamayores.com. Pues yo me conecto con el planeta con Iberia. Venía para acá y contemplaba qué bonito es Madrid. Y encima sin tráfico. Hoy no hay nada, se veía perfectamente bien asfaltado, con eso nota que hay elecciones. ¿Sí? En cuanto hay elecciones está todo asfaltado, las luces en su sitio y todo el mundo por ahí. Se barren las calles. Totalmente, está limpio, no es como Barcelona. Bueno, en Barcelona dicen que han empezado a limpiarla ahora, pero que aún así Ada no va a repetir porque el PSOE ha decidido poner a un tío de Convergencia. Vamos camino de la Esquerra, que es a lo que vamos, pero bueno. Bueno, pues como dices, es festivo hoy aquí en Madrid y eso se nota en el tráfico y de qué manera. Hay tranquilidad absoluta en la M30 y también en el centro de la ciudad, aunque si van a coger el coche tengan en cuenta que pueden encontrar algo más de tráfico en las inmediaciones de la Plaza de Colón y de las Cibeles, poco más. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Zamora, en la 6 a su paso por Benavente en dirección a Astorga. Al margen de esto, complicaciones en Barcelona de entrada por la AP7 en Sant Cugat del Vallès. Te conozco, Sergio. Me vas a hablar del el sol listo. Del sol, de Iberdrola y del ahorro, sobre todo, que ahora que están en estos tiempos así es muy importante. Porque puedo decir, Federico, que yo ahora que vivo en un cuarto, además de ahorrar, también puedo decir que disfruto de energía solar. Y mi vecino del primero, si quiere, también puede. Todo ello gracias a Smart Solar de Iberdrola, ya que si vives en una casa, en un edificio, puedes ahorrar hasta el 70% en tu factura de la luz y sin inversión inicial. Además, te gestionan todas tus subvenciones y te compensan la energía que te sobra. Puedes informarte en iberdrola.es, en el 924 24 24, 924 24 24 o en los puntos de atención de Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Bueno, Silvia, hoy como aperitivo
como entrante, como entremés de la moción esta de, en realidad la moción de clausura de la vida pública de Tamames, porque después de esto no sé si dará para un ciclo de conferencias, que es a lo más que aspira por toda España, bien pagado y recibido en un papamóvil, en un tamamóvil, que se paseará saludando a los pocos que mande Buxadé a aplaudirle. Le van a aplaudir mucho después del miércoles. Qué entrevista la de La Vanguardia, ahora que la hemos podido no solo leer, no, es que hay que oírla. Hay que oírla. Dicen que la Guardiola esta del PP es más tonta que los demás Madrid. ¡Puah! O sea, Guardiola es la extrema derecha al lado de Tamames. Bueno, pero hoy el aperitivo, vaya usted a saber por dónde nos van a salir. Solo ahora hablan de pensiones como si estuvieran ayudando a los mayores. Este gobierno ha rebajado de tal manera el poder adquisitivo, con un disparado gasto público, pero disparatado, con una inflación brutal, con una subida de los alimentos como no se ha visto en España desde los años 40, pero una barbaridad, y presenta una reforma de pensiones sin memoria económica. Entonces, vamos a ver, si usted no me dice de dónde saca y lo que vamos a obtener, ¿cómo le voy a creer? Les da igual. Es pura propaganda. El Gobierno adelanta el Consejo de Ministros a este lunes, obligado por el debate de la moción de censura en el Congreso. Es el primero tras la aprobación de la reforma de las pensiones 2 meses antes de las elecciones del 28 de mayo. El Ejecutivo, que solo logró el apoyo de los sindicatos, pretende arañar votos entre los pensionistas, una base de 5 millones de personas y, por tanto, potenciales votantes. Este fin de semana, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, culpaba al Partido Popular de Rajoy de la situación de la hucha de las pensiones. Un acuerdo que permite garantizar las pensiones de hoy, pero también garantiza las pensiones de generaciones futuras. Con esta reforma de las pensiones garantizamos la revalorización de las mismas conforme al coste de la vida, garantizamos la sostenibilidad del sistema y volvemos otra vez a aportar recursos también de nuevo a esa hucha de las pensiones que nos la dejó vacía el Partido Popular antes de abandonar el gobierno. Porque tú lo digas, Pilarí, chica. No me extraña que Lambán te dé por perdida. O sea, por traidora, pero por perdida. Es que cada día peor, ¿eh? Yo no sé quién te hace los papeles, pero no te quiere bien. Es mejor el hialurónico, en eso hay que reconocer que ha cambiado. Otro día la cara, digo, mira, la hermana de Pili Juerga. Y era ella. Ella, recompuesta, tiene una buena planta, tiende a encorvarse. Eso no está bien. Es muy larga, muy alta. Es larga, decimos en Aragón. Larga de talento no. No, de esto no. Vamos a ver, las pensiones son una estafa piramidal. Tú no lo sabes, Pili, porque tú no sabes nada. Pero las pensiones, cada año se empiezan. Es decir, el pensionista, el que paga durante toda su vida laboral, y la empresa que le contrata o las empresas que pagan con él su jubilación, son robados por el Estado al terminar cada año. Dice, dame tu dinero, yo te lo garantizo. No, es que es mío. No es tuyo. Yo te lo garantizo. Y eso viene sucediendo así desde hace décadas. Las posibilidades de tener nuestro dinero son nulas porque nos las han quitado. Hubo un intento cuando una crisis anterior de hacer un plan de pensiones razonable, en el que yo soy el dueño de mi pensión y mi empresa. Y esa pensión no me la toca, ese dinero mío no me lo toca el Estado. Pero si cada año me quitan lo que he cotizado y dice, no te apures que yo te lo garantizo, que no, que es que no me fío de ti, que quiero lo que es mío. No. Esta es la situación de pensiones. ¿Cuál es el régimen laboral en España? Pues que trabaja 1/3 de la población. En Argentina han llegado ya al colmo de que legalmente trabaja solo 1 de cada 10. Entre legal e ilegal, 2, 3, no llegan a 4. Para 10. Argentina, gracias a sus pecados, o por sus pecados, es más pobre que España. Es más rica en recursos, pero rojos, peronistas, extrema izquierda, extrema derecha, en fin. Pero el problema de las pensiones en España es que no son propiedad del pensionista. Este es el problema estructural. En un Estado, en un país pobre, con gente muy pobre, después de una guerra, bueno, tiene hasta cierto punto, lógica que el Estado se encargue. El Estado está para ayudar a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Los que se ayudan a sí mismos saben mejor que nadie lo que les conviene. Tiene que procurar el Estado es que no haya estafadores, pero hay más estafador que el Estado en las pensiones. Yo solo en el periodismo llevo ya 40 años, 50 trabajando,
Siempre he trabajado, y el público, bueno, el de funcionario, soy profesor, pero el mal día lo dejé, pero en fin. Y en el periodismo igual, todas las empresas en que he estado, todas han cotizado, y yo he cotizado. ¿Tengo una pensión? No, creo, ni me acuerdo de lo que tengo. Creo que me hice una pensión particular, que sea lo único que tenga. Pero entonces, ¿de qué me sirve? De cotizar, de nada. Para que venga ahora Pilarín, que no tiene ni puñetera idea de nada, a decirme que ahora garantizan... Pero vosotros, ¿qué garantizáis? Garantizáis que hoy las pensiones tienen menos poder adquisitivo que hace 2 años. Porque lleváis 4 en el gobierno y sois la ruina caracolera. Mariano no hizo nada, como todo lo que hizo Mariano. Poner a policías sinvergüenzas a espiar a los suyos, pues es Mariano. Un jeta. Y un vago. Modelo para Feijóo, que lo pasea, en vez de apedrearlo. Simbólicamente. Bueno, vamos ahora con otra. Esta sí que es una mamarracha integral. Esta es una cosa fantástica. Yo es que veo a Yoli Tenacillas y no sé si poner una peluquería o irme a Portugal. Pero es tremendo. Que sigue... Siempre pensé, ¿dónde estará Orejilla del Sordete? ¿Te acuerdas? Había un muñeco de Mari Carmen, que era una señora mayor, ¿no? Que era de Orejilla del Sordete. Y decía, ¡mande! ¡Mande! Pues yo veo a Yolanda así, ¡mande! Que por cierto es el gesto que hace Tamames. De, Pues tal cual, que sigue oyendo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado que tomará una decisión con carácter inmediato sobre su proyecto político Sumar. Lo ha hecho en Sevilla, donde continúa con el denominado proceso de escucha. Tras la posibilidad de no quedar cerrada una coalición, Díaz ha mandado un mensaje claro de unidad a los distintos partidos de la izquierda del PSOE, al referirse a las coincidencias que existen entre sus programas. Cuando coincidimos en el 90% en el programa político, tenemos que estar a la altura del reto que nos ocupa y nuestra obligación, pensemos lo que pensemos, es caminar juntas. Bueno, esto es una cosa verdaderamente extraordinaria. O sea, ¿cuánto lleva escuchando? La primera vez que se puso a escuchar estaba con Mónica Oltra, ¿te acuerdas? En aquellos sofás de Valencia. Pusieron 2 o 3 sofás, 3 sofás porque no cabían todas. Estaba aún Tania, no, ya estaba la ministra de Igualdad, ¿verdad? Estaba esta señora de Galapagar, había una presentadora valenciana muy pimpante. Sonia Ferrer. Estaba Ada Colau, Yolanda, Mónica Oltra. ¿Una musulmana? Ah, la musulmana, claro, la Fátima esta, que no sé cómo se llama, que está, el velo es un símbolo de libertad, por eso te lo impone. Y bueno, la verdad es que el espectáculo fue dantesco. Encima en la puerta un marido atribulado porque le habían quitado la custodia de los hijos, montó un gran pollo y entonces casi le disparan, en fin, fue una cosa tremenda. Ahí empezó a escuchar y desde entonces se ve que no ha oído nada, porque ella sigue, ella escucha, pero no oye. Mejor dicho, pone la oreja, pero ni oye ni escucha. No sabe qué hacer. Ha dicho Pablo Iglesias que se la carga, y se la carga, ¿eh? Dice, a las primarias, que te vamos a matar allí en público. Y la van a matar. Bueno, le estoy contando que en Colombia, es que es tremendo. O sea, Iberoamérica es una civilización venérea, que vive para Venus, para el sexo, el amor, el dinero, el ludibrio, el adulterio, el caos. Y ya con las redes sociales tiene un problema. Y es que te graban todo sin necesidad de Villarejos, todo está grabado. Ya les conté que todo empieza cuando el hijo de Petro, el narcoterrorista Petro, presidente de Colombia por los pecados de esa pobre nación, qué tiempos los de Uribe, y de Pastrana también, y qué malos tiempos ahora. Pues este tiene un hijo, tan golfo como el padre. No tiene el narcoterrorista por falta de edad, no por predisposición. Y este estaba casado con una especie de belleza de estas tipo holograma, que tú no sabes quién es, dice, pero es, bueno, pues operada, muy guapa, ¿verdad? Pero guapa en artificial. Y entonces les iba muy bien hasta que la mejor amiga de la guapa le levanta el marido, que es el hijo del presidente de Colombia. Y entonces la primitiva, la mujer primera, burlada y enfadada, se va a papá Petro. Y le dice, oye, que sepas, lo dice para que lo sepan los demás, que Nicolásito, tu hijo, se llama igual que el de Maduro, Nicolás, pues te robaba, se quedaba con el dinero de los narcos para la campaña electoral. Y se lo quedaba.
Ella no dice, os lo quedabais a medias, sino se lo quedaba a él. Pero ya ha puesto en marcha el aparato. El hijo no sabe qué hacer, patatín y patatán, y mira por dónde faltaban, pues si la bella, sorprendida en su buena fe, por ese golfo de marido que tenía, se sorprendió cuando vio que su marido cogía dinero del narco. Yo he visto los vídeos, en unas bolsas así transparentes, mete unos tacos de billetes que es una cosa, es grotesca. Bueno, más transparentes las bolsas, para que no haya dudas. Ahí no hay mago, ahí no hay Jorge Blas. O sea, ahí mete los millones. Bueno, pues ahora resulta que aparecen las grabaciones y estaba complicada la bella, no sé cómo se llama, Nay, tiene un nombre Dai. así. Dai. Nadie se llama Dai. Si es en inglés se llaman Dai, pero bueno, Dai. Dai creo que es una abreviatura de Daisy, que es como Margarita, que también se lleva mucho por allí, no me preguntes por qué. Bueno, y aquí ustedes Jennifer, bueno, eso también es verdad, de Jenny, bueno, en fin. Bueno, el caso es que ahora en Colombia, lo que no le reprochaban por ser un terrorista y un narcoterrorista, íntimo de Maduro, socio de toda la banda, socio del golpismo catalán, que conste, está asociado a todo el terrorismo catalufo, bueno, pues ahora le reprochan lo de la nuera, que la nuera no era una belleza inocente, resulta que estaba en el tinglao. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vive sus horas más bajas salpicado por la corrupción de su hijo Nicolás. En las últimas horas se han publicado los mensajes que se intercambiaba con su exmujer y en los que se refleja el modus operandi del matrimonio, reconociendo la recepción de dinero de dudosa procedencia. El dirigente comunista trata ahora de distanciarse de su hijo. Foro Madrid exige su dimisión. Bueno, Foro Madrid son los de Vox, que tal. Es una pena que no haya opinado ni Foro Madrid ni Disenso sobre la charlotada de la moción que empieza mañana. Es una pena, porque hay intelectuales de valía. Pero, amigo, la dictadura de los Buchadé y de los Monteros. Ay, señor. Bueno, y ahora vamos, esto es una cosa fantástica. Macron se parece un golfo y un pintamonas. Y un tío que era millonario a los 29 años en la banca Rothschild y está en contra de la herencia y de la propiedad. O sea, un sinvergüenza redomado. Pero como se hunde Francia, porque se hunde, un estado con más de 5 millones de funcionarios, donde en verano tú ves en los restaurantes cerrado por vacaciones, en verano en Francia, pues ese país está condenado. Es tan bonita Francia que, claro, aún así siempre queda, pero cada vez menos. Y ha querido subir un poco la edad de jubilación. Bueno, la que le han montado. El presidente francés Emmanuel Macron afronta este lunes 2 mociones de censura tras la aprobación por decreto de la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación de los 62 a los 84 años. El triunfo de las iniciativas presentadas por Marine Le Pen y los centristas regionalistas de Liot dependerá de los republicanos, que están fuertemente divididos. Según una encuesta de la cadena CNews, el 74% de los franceses quiere que el gobierno de Macron dimita. Este fin de semana se han registrado graves protestas en todo el país con más de 100 detenciones. El líder de la Francia insumisa, Mélenchon, justifica a los violentos. Imagina lo que es ser un basurero con un salario tan bajo como lo es y que te priven de la jubilación así, que les va a costar tanto, y te sorprendes de que la gente se enfade y luego hablas de la violencia como si todo el movimiento fue violento. Usted sabe también como yo, porque usted ha sido un observador durante años, que la violencia siempre está muy dirigida a un número de personas. Sí, como la guillotina, era a un cierto número de personas a los que mandaban. ¿Y quiénes lo hacían? Los que mandaban después. ¿Por qué le tenían que cortar la cabeza a María Antonieta? Pues le tenían que cortar la cabeza para demostrar que mandaba a Robespierre. Y este sujeto, que es de esa estirpe, genocida, criminal, que es un comunista disfrazado de insumiso, lo perdona lo que sea. O sea que si la violencia es, por ejemplo, matar a 100 policías, como son un número limitado, está justificado. Bueno, de hecho, Stalin solo mató a unos 5 millones de personas. Es verdad que en el 37, solo ese año, mató a 750.000 de los suyos, pero era un número limitado de personas. En esa época tenía 150 millones la Unión Soviética. En tiempos del zar tenía 230. Pero ahora tiene la mitad de la población que tenía en tiempos del zar, Rusia. Pero así. Así que, o si es una pequeña parte, ¿verdad? Por ejemplo, el 10%, pues bien, ¿no? Esa es lo que daba la tasa de crímenes de Stalin, era el 10%. Heredada de Lenin, que calculaba que en un 10%.
Eso era una purga que aliviaba el organismo. Con un par. En fin, nos vamos a la prensa económica. Es que tiemblo, ¿eh? Lo que puede salir hoy del Consejo de Ministros, la animalada después de la Ley de Bienestar Animal y Malestar Humano, puede ser tremendo. A ver qué dicen de las pensiones que se supone que hoy ponen de largo.